Ya. Bueno, que vamos a empezar. Bien, buenas tardes. Habla yo. Buenas tardes con todos, miembros del tribunal, compañera secretaria, del señor estudiante Jean-Pierre Alcíbar. El día de hoy vamos a dar inicio a la defensa pública, en este caso del estudiante de la carrera Tecnología Superior en Tecnología en Electricidad, mención Mantenimiento Eléctrico y Control Industrial, promoción del 2018. Entonces, para lo cual, en este caso, va a empezar la compañera secretaria dándonos las indicaciones. Bueno, buenas tardes con todos. Vamos a dar lectura al acta de trabajo de graduación. Cumpliendo con lo que determina el Reglamento General de Institutos Superiores Técnicos y Tecnológicos en sus artículos 79 y 100, en la ciudad de Esmeraldas, el día 8 de julio del 2021, se presenta ante el Tribunal de Grado, conformado por los señores, el ingeniero Johnny Satizábal como presidente del tribunal, el ingeniero Alejandro Novillo y el ingeniero Cristian Angulo como miembros del mismo, al señor Alcíbar Vivas Jean-Pierre, para realizar la sustentación y defensa pública del trabajo de integración curricular titulada Implementación de un sistema de iluminación automático en el bloque 2 de la Unidad Educativa Walter Quiñones Sevilla en la provincia de Esmeraldas, Cantón Esmeraldas, en el periodo 2018-2019. Tienes un tiempo de 20 minutos de exposición o de defensa de tu trabajo. Luego de que termine la defensa, empezamos con la ronda de preguntas y empieza desde ahora. Mucha suerte. Listo. Buenas tardes primeramente a los señores jurados, a usted, señora secretaria. Bueno, primeramente quiero agradecer a Dios por permitirme estar en este momento aquí y a mis padres. Como tema, mi tema está basado en la investigación de una implementación de un sistema de iluminación en el bloque número 2 de la Unidad Educativa Walter Quiñones Sevilla en el periodo 2018-2019. Como puntos a tratar tenemos lo que es la determinación del problema, el alcance, objetivos, justificación, marco teórico, propuesta, implementación, conclusiones y recomendaciones. Como primer punto tenemos lo que es la determinación del problema. Nosotros buscamos evitar la pérdida energética por el encendido prolongado de las luminarias, imprecisión o tiempo de manipulación inadecuada de los interruptores. Esto se debe al encendido prolongado de las luminarias. El sistema de iluminación normalmente tenía un consumo de 692 kWh entre los meses de diciembre del 2018 y enero del 2019. Por tal razón, esto no posibilita el ahorro energético y al contrario ocasiona un incremento del 20% del consumo diario. Además de disminuir la vida útil de las luminarias e implementos de encendido y apagado de la aula de la Unidad Educativa Walter Quiñones Sevilla. Como segundo punto tenemos lo que es el alcance, en donde se busca implementar, si se automatizaron 7 aulas y antes de su instalación se implementó un sistema a utilizar el mismo circuito eléctrico. Pero antes esto se verificó de que el cable no vaya a estar deteriorado o en malas condiciones para poder realizar la instalación, la implementación del nuevo sistema automático, donde se acoplará en el mismo circuito existente, cuya alimentación es de 110 a 60 Hz, donde quedarán suprimidos los interruptores, quedando operativo únicamente el nuevo sistema automático, que permita operar ininterrumpidamente en las aulas. Como tercer punto tenemos lo que es el objetivo general, en donde nuestro objetivo general es automatizar el sistema de iluminación de las aulas del bloque número 2 de la Unidad Educativa Walter Quiñones Sevilla mediante la detección de movimientos para disminuir el consumo de energía eléctrica. Para esto contamos con 6 objetivos específicos, que nuestro primer objetivo es determinar el consumo de energía requerido para la iluminación adecuada. Debemos analizar, como segundo objetivo tenemos que analizar el consumo real de la energía eléctrica en el bloque número 2 de la Unidad Educativa Walter Quiñones Sevilla. Como tercer objetivo, determinar el tipo de automatización a ser implementado. Cuarto objetivo, dimensionar los elementos, accesorios y materiales que utilizaremos en la implementación para automatizar el sistema de iluminación. Quinto objetivo, implementar un nuevo sistema automático para la iluminación del bloque número 2 en la Unidad Educativa Walter Quiñones Sevilla. Y como sexto objetivo,
corroborar el consumo de energía, el ahorro de energía asociado a la automatización del sistema de iluminación. Debemos tener claro también que nuestra justificación principalmente es por el ahorro de energía eléctrica. La implementación del sistema de automatización deberá reducir un 30% del consumo de dicha energía. De ahí la pertenencia de la propuesta de investigación, construir exactamente a un problema en concreto, que es buscar el ahorro de energía en la unidad educativa Walter Quillena Sevilla. Tenemos ahora lo que es el marco teórico, hablaremos específicamente del sensor de movimiento. El sensor de movimiento no es más que un dispositivo electrónico que pone en funcionamiento un sistema de encendido apagado cuando este detecta movimiento en el área o ambiente instalado. Para la instalación, para la automatización, se utilizó el sensor EBLITE, ya que este sensor cuenta con una distancia de detección de 3 a 6 metros, con rango de detención de 360 grados y con una altura de instalación de 2 a 4 metros. La ventaja que el sensor nos ayuda, nos provee es el ahorro energético, su economía y las aplicaciones. El ahorro energético, ¿por qué? Ya que permite el ahorro considerable en el proceso de encendido y apagado, ya que este se adapta solo a nuestra presencia. Su economía también. La economía es un factor importante, ya que el sensor no es caro, y si además le añadimos de que nos ayuda para evitar robos en los hogares y en los hogares y también en las educaciones, en las instalaciones educativas y las aplicaciones. Estos se pueden aplicar en corredores, pasillos, salas de juegos, etc. Como método de determinación vamos a determinar el consumo de energía requerido para el funcionamiento de las aulas del bloque número 2 de la unidad educativa Walter Quillena Sevilla, en donde debemos analizar primeramente las cargas de las aulas del bloque número 2 de la unidad educativa Walter Quillena Sevilla. Debemos analizar el horario de instalación de las instalaciones, ya que es de 6 de la tarde a 10 de la noche donde funcionan las clases. Vamos a promediar la suma de kilovatios entre las cantidades de los meses. Este valor va a ser expresado en kilovatios, donde luego lo dividimos para 1000 y esto nos va a dar un consumo requerido. Luego de obtener el consumo requerido, se recomienda incrementar un 20% para contar con un margen de seguridad. Como segunda propuesta tenemos analizar lo que es el consumo real de la energía eléctrica en las aulas del bloque número 2 de la unidad educativa Walter Quillena Sevilla y contrastarlo con el requerido. Se propone hacer un estudio obtenido en la planilla de energía eléctrica de los meses de diciembre de 2018 y enero de 2019 con los interruptores manuales y luego compararlos con los meses de mayo del 2019 y abril de 2019 con los sensores ya instalados. El consumo real se calcula sumando los kilovatios de cada mes y dividiéndolos por la cantidad de meses en estudio. Tenemos como tercera propuesta es la determinación del tipo de automatización a ser implementado para el sistema de iluminación. Bueno, para esto, como ya lo mencioné antes, se utilizó el sensor de movimiento de marca EBLITE, ya que este trae incorporado un sensor de luminosidad para que se active solamente en la noche. Además, si le añadimos el sensor de movimiento, que este se adaptará a nuestra presencia. Se incluye también que el sensor, bueno, como ya lo dije, se va a activar cuando detecte presencia de alguna persona. Como cuarto punto tenemos el dimensionamiento de los elementos, accesorios y materiales a ser utilizados para automatizar el sistema de iluminación, donde propusimos utilizar el sensor de movimiento de marca EBLITE, porque este nos ayuda, tiene una distancia de detección de 3 a 6 metros, un rango de detección de 360 grados y una altura de instalación recomendada de 2 a 4 metros. Además de que trae incorporado el sensor de luminosidad, lo que permite el funcionamiento en horario nocturno. Como quinto tenemos la implementación del sistema automático del bloque número 2 en la unidad educativa Walter Quillena Sevilla, donde se propone eliminar los interruptores y dejar como único sistema habilitado el sistema automático, o sea, es decir, cuando ya estén instalados los sensores de movimiento. Dejar el mismo cableado de las lámparas y asegurarse de conectar la fuente de alimentación antes de instalación y mantenimiento. Darle el uso adecuado al sensor, como es dejar el sensor original sin modificar, manobrear mal el sensor, ya que dañaría la garantía. Y buscar un sitio estratégico de fácil acceso para instalarlo. Lo ideal, como ya lo dije, es
1.7 metros a 2.5 metros de altura. Y como último tenemos la corroboración de energía asociado a la automatización del sistema de iluminación, donde se propone hacer una comparación con los meses de las planillas de energía del antes y después de la automatización. Antes de la automatización se sumarán los kilovatios de los meses de diciembre, enero y febrero de 2018 y se promediarán en 2018 y 2019 donde se promediarán. Después de la automatización se sumarán los kilovatios de los meses de marzo y abril, donde se promediarán ya con los sensores ya instalados. Para obtener el consumo real y poder establecer las comparaciones con el antes y después de la automatización del sistema de iluminación. Ahora tenemos lo que es la implementación. Vamos a hablar ya en datos reales, la determinación del consumo de energía requerido para el funcionamiento del bloque número 2 en horario nocturno. Para esto se determinó el consumo de energía requerido, donde se promediaron los meses de diciembre hasta febrero de 2018 y 2019. Como pueden apreciar, ahí están los valores, que son 493 kilovatios del mes de diciembre, 304 kilovatios del mes de enero y 328 que es el mes de febrero. El 220 kilovatios y el 288 pertenecen al mes de marzo y abril, donde se promedió la suma de estos 5 valores y nos da 326,6 kilovatios hora, donde esto se promedió y el consumo requerido nos da 981 kilovatios hora. Este consumo requerido es adecuado para la iluminación de las aulas, ya que está muy por encima del consumo real, que es de 327. Tenemos ahora analizar el consumo real de la energía eléctrica, en donde después de un estudio pormenorizado con las planillas de energía de los meses de diciembre de 2018 y enero de 2019, ambos meses tienen un consumo real de 692. Y eso lo dividimos para 2, que es los 2 meses, porque hicimos la suma del mes de diciembre y enero y nos da un valor de 692. Y luego lo dividimos para 2 y ya nos queda 746 kilovatios hora. Este es con interruptores. Seguidamente se analizaron las planillas correspondientes a los meses de marzo y abril. El consumo real de los meses de marzo y abril nos da un valor de 508. Dividido para 2 nos da 254 kilovatios hora. Como se puede observar, se ve que con el sistema automático se produce una reducción real y el ahorro significativo de la energía eléctrica de 254. Aquí podemos observar la tabla donde están los meses de diciembre, enero, febrero y marzo, abril, cada uno con su consumo y el valor en dinero que tendrían que pagar. Para la implementación, bueno, se deben seguir un sistema automático de iluminación, se deben seguir las siguientes recomendaciones. Asegurarse que la fuente esté desconectada antes de su instalación o mantenimiento que se vaya a realizar. Esto no debe modificarse, esto anulará su garantía del sensor. El sensor debe estar conectado a una fuente de alimentación estable y, como ya le he mencionado antes de pasar a la instrucción, a las instrucciones se elige el sitio más adecuado donde se puede instalar el sensor de movimiento. Lo recomendable sería una altura de hasta 2.5 metros. Bueno, en la implementación también utilizamos lo que fue el cable número 14. El cable número 14 lo utilizamos por protección del circuito, teniendo en cuenta que según las características del sensor, la carga nominal es hasta 800 vatios en lámpara fluorescente. 350 vatios que utilizamos cuando se conecta a alguna PC y otros 70 cuando conecta a un cargador telefónico. Eso nos da un valor de 1220 vatios. Donde hicimos un pequeño cálculo que intensidad es igual a potencia sobre voltio, en donde 1200, que fueron la suma de los 3 valores antes mencionados, lo dividimos para 120, que es la corriente que existe en el instituto. Donde esto nos da un total de 10.16 amperios. ¿Qué quiere decir esto? Que como podemos observar aquí en la tabla, el cable número 14 soporta hasta 15 amperios. Si hubiéramos escogido un cable número 16, el cable número 16 es muy fino, entonces esto tiende a recalentarse y podría ocasionar cortocircuitos y un accidente grave en el instituto. Como podemos ver en la implementación, bueno, para realizar la implementación primero se procedió a lo que fue la verificación de cada uno a desconectar los interruptores, en donde primero se procedió a identificar lo que es fase, neutro y retorno. Se procedió a su desconexión y luego se realizó los huecos para instalar el sensor. Una vez hecho esto, ya habiendo conocido lo que es la fase neutro y retorno, se procedió a la instalación, en donde
como se puede observar, el sensor quedó funcionando de una manera correcta y se le colocó la canaleta para que el cable no quede a la intemperie. Ahora tenemos la corroboración de energía asociada a la automatización del sistema de iluminación. Esto se corroboró a través de documentos probatorios, o sea, planillas de CENEL. Dan la rigurosidad científica necesaria para afirmar que se produjo un ahorro de energía eléctrica. Se hizo la comprobación de los meses de ahorro de energía y la automatización instalada. Como podemos observar acá, aquí está la corroboración de los meses de diciembre con sus valores que consumió en diciembre, enero y febrero antes de la instalación y después ya con la automatización instalada. Como último punto tenemos la corroboración del ahorro de energía asociado a la automatización del sistema de iluminación, donde el consumo real de los meses de diciembre, enero del 2018 y 2019 nos da un valor con control manual de 375 kWh. Este ya es el consumo real. El consumo real de los meses de marzo y abril nos da un valor de 254 kWh. Automatización instalada. Cuando ya estuvieron instalados el sensor de movimiento, este fue el valor que nos dio. El consumo real de los meses de diciembre, enero, febrero, marzo y abril nos da un valor de 326 kWh. Es el consumo requerido para estos 5 meses, un total de 1.308 kW. Como conclusiones, en las conclusiones se determinó que el consumo de energía requerido para la iluminación de las aulas del nuevo que guardia en Sevilla fue de 981 kWh. Pudimos constatar el consumo real de las aulas en el consumo requerido. Podemos concluir que dentro de los parámetros requeridos evidenciándose un ahorro de consumo de energía. Como tercera conclusión tenemos para determinar el tipo de automatización, a ser implementado para el sistema de iluminación, se decidió por el más indicado, que fue el sensor de movimiento, ya que este funcionará cuando detecte movimiento de alguna persona. Entonces quiere decir que ya no pasarán encendidas las luminarias. También debemos considerar la funcionabilidad del tiempo de vida útil y por su economía energética. Como ya lo mencioné antes, el sensor tiene un tiempo de vida útil de 10 años, pero se recomienda hacerle mantenimiento cada 6 meses. Para la implementación del sistema de circuito de iluminación se siguieron los siguientes pasos de inspección, que fue la inspección de las aulas, luego hacer la desconexión de cada una de los tomacorrientes para poder hacer la nueva instalación, que fue la de los sensores. Y como última conclusión, podemos confirmar que se produjo un consumo de energía requerido, un consumo de energía eléctrica, luego de implementar la automatización del sistema de iluminación. Recomendaciones. Podemos recomendar que el instalar sensores de movimiento para alcanzar los valores de iluminación requeridos fueron de 254 kWh. Es decir, que con los sensores instalados, este es el consumo que nos da, y sería recomendable instalar sensores de movimiento en las unidades educativas para evitar el consumo innecesario de energía eléctrica. Es necesario implementar estos sistemas de movimiento, ya que se logró demostrar de que sí existió un ahorro de energía. Se recomienda instalar el sistema de movimiento de marca Belay para el ahorro del consumo de energía por su funcionalidad encendido y apagado, ya que, nuevamente lo repito, se adaptará a nuestra presencia. Se recomienda también implementar en las instituciones la automatización de los sistemas de iluminación, ya que es una buena opción para el ahorro de energía y por consiguiente el ahorro energético. Es recomendable cumplir con los pasos para consolidar su instalación en modo efectivo, logrando alcanzar los resultados deseados realizando con el ahorro de energía. Se recomienda también mantener un registro comparativo del sistema de consumo de energía el antes y después de la implementación de sensores para valorar el ahorro de energía alcanzado. Muchas gracias.
Bueno, compañeros, podemos comenzar con las preguntas. Compañero ingeniero Cristian Angulo, ayúdenos, el ingeniero Novillo. Ya, buenas tardes, compañeros, buenas tardes con todos. Buenas tardes, ingeniero Novillo, ingeniero Satizaban, el compañero Daniel Plaza y la compañera, ¿sí? Como primer punto, felicitar al estudiante Jean-Pierre Alciba, ¿sí? Por lo que, en cuanto a lo que toda su exposición, ¿sí? Yo tengo dos preguntas puntuales, ¿sí? La primera pregunta es, ¿cuál fue el aporte en la cual su proyecto, ¿sí? Enfocado más en lo que tiene que ver al instituto, ¿sí? Además de lo que usted explicó que es el ahorro de energía, ¿sí? ¿Cuál fue el aporte que hizo en su proyecto? Y si utilizó en lo que tiene que ver con los dispositivos que usted instaló algún tipo de protección. Claro, el sensor de por sí ya trae su dispositivo de protección, que es un fusible. Entonces, más de eso tenía lo que son los breques, que en caso de que llegue a haber alguna caída de tensión, algún cortocircuito, eso lo protege. La otra pregunta, disculpe. ¿Cuál fue el aporte que hizo en tu proyecto? Además de lo que explicaste, el ahorro de energía. Ya, bueno, el aporte que ayuda en mi proyecto es ayuda al medio ambiente, ya que hoy en día lo que se busca también es reducir lo que es el calentamiento global. Esto nos produce también de que las aulas, al permanecer las luces encendidas, no nos ayuda al ahorro de consumo. Ya, ok, gracias, Alciba. Ok, buenas tardes con todos, compañeros, estudiante. Bueno, una vez que ya ha expuesto todo su trabajo, quisiera que nos haga, ¿no? O nos presente de manera puntual, ¿sí? De pronto para futuros trabajos que puedan surgir en cuanto a este proyecto que usted ha realizado. Indicando puntualmente, ¿no? el objeto de estudio de su proyecto, ¿sí? Y la fuente de la problemática, más o menos para que se guíe, sería lo que vendría a ser la variable independiente, ¿no? El motivo de la problemática que dio razón de ser a este proyecto, y cuál vendría a ser la respuesta, ¿no? Cuál vendría a ser la variable dependiente de esto, lo que se beneficia una vez que usted ya ha implementado una solución a esa problemática, ¿ya? Entonces, el objeto de estudio, ¿sí? La fuente propia de la problemática que usted abordó, ¿sí? Y qué variables se está ligando, qué se está mejorando, ¿sí? Con la implementación que usted ha hecho. Eso en una primera etapa. Y la otra que querría saber es si se presentó algún inconveniente o su sistema implementado presenta algún fallo, algo que toque más adelante de pronto corregir. Como digo, estas preguntas están en función de dejar claro a ver si puede producirse nuevos proyectos en base al suyo, ¿ya? Entonces es importante saber eso, ¿no? No en todo proyecto todo sale a la perfección, no en todo proyecto investigativo todo es color de rosas, como se dice. Entonces algo debió haber de pronto usted notado como implementor de este proyecto, que se podría incluso mejorar sobre lo que ha hecho para posibles proyectos de titulación. Bueno, le respondo a la segunda pregunta. Me dice que bueno, sí se presentó un problema ahí en lo que fue la instalación de los sensores de movimiento, ya que en algunas aulas el cielo raso, no había cielo raso, entonces contaba con el techo que era metálico. Entonces, en ese caso se optó por colocar sensor de movimiento en la pared, que no funcionó ahí, no funciona a sus 360 grados, pero si lo dejaba colocado en forma con alambres, se iba a ver, no se iba a ver tan bien la presentación. Entonces, por esto
Por esta opción se dejó pegada en la pared, que igual tiene su funcionamiento de 180 grados, pero funcionando muy bien. En la primera pregunta, disculpe. Ya, en la primera es una aclaración puntual, ¿no? Del objeto de estudio del proyecto que usted ha elaborado, ¿sí? De la fuente de la problemática que usted ha identificado, ¿ya? Y el parámetro que estaría ligado a la solución que usted ha brindado, ¿no? Para hacerle una semejanza, bueno, estaríamos hablando de lo que es la variable independiente y la variable dependiente, ¿sí? La problemática de esto suscitó el consumo de energía. Lo que no tenía claras luces permanentes, las luminarias demasiado encendidas. Entonces, ¿qué se buscó con este proyecto? Se buscó que en donde haya con la instalación del sensor se busque el ahorro del consumo de energía. Este va a funcionar cuando haya detecte de personas. A diferencia de cuando estaban con los interruptores, se pudo notar de que en las aulas muchas veces no está la luz de energía. No sé, disculpen la interrupción, no sé si soy yo, pero el audio está entrecortado, no le estoy entendiendo nada. ¿Me confirman, por favor, si soy solamente yo o los demás compañeros si le escuchan bien? La última parte como que salió un poquito del estudiante. Hay que hacer problemas en el internet. Bueno, le repito, le decía que lo que está con fue la guía, ya que en las aulas, en horario de 6 a 10 pm, de 6 pm a 10 pm, muchas de las aulas están encendidas y las están encendidas, en donde a veces no habían ni estudiantes ni profesores. Entonces, un gasto económico y un gasto de útil de los materiales de emisión. Entonces, por eso se optó por el sistema de automatización, para que este solo funcione cuando detecte movimiento de alguno de los estudiantes o profesores. En caso de permanecer apagados. ¿Me confirman, por favor, los otros compañeros si se está escuchando la presentación del estudiante? Sí, sí se escucha, ingeniero. Bueno, no sé si ya terminó, la verdad se cortó al inicio. Le escuché la parte que indicaba, ¿no? De que la problemática está en función de que en el horario nocturno la iluminación estaba en función de los tomacorrientes, ¿no? De los tomacorrientes, y eso de pronto quedaban prendidos y existía el consumo de energía. Algo de esa parte le estaba entendiendo. La última parte, luego de eso sí ya no la entendí. En todo caso, bueno, sí, justamente esa es la raíz, ¿no? De pronto, para que quede un poquito más claro, usted ya está terminando una etapa de aprendizaje y se va a enfrentar al ámbito profesional, ¿no? Entonces debemos ponerle un poquito de asunto a estas cosas bien puntuales, ¿no? Porque dan el sentido de todo lo que se ha hecho. O sea, se puede hablar muchas cosas de un proyecto, se puede hablar muchas cosas de lo que se hace, pero el por qué y para qué y cuál es la relación, o sea, qué estoy sacando yo como conclusión de todo un proyecto, eso de pronto como que nos queda un poquito en el aire. Entonces, en cuanto a eso, nada más la particularización, sí, lo que dice el compañero está bien, ¿no? Lo que dice el estudiante. La razón de ser de la problemática era el modo de operación de las luces,
¿qué estaríamos hablando del control? No, el control era mediante los interruptores. ¿Ya? Ese era el control de la iluminación y esa es la fuente de la problemática. ¿Ya? Y a eso es a lo que se le considera como variable independiente. ¿Ya? Ahora, ¿qué se logró el momento que usted ya le puso un control a la iluminación del destello? El momento que usted colocó un control, usted disminuyó el consumo. Entonces el consumo viene siendo la variable dependiente. ¿Qué quiere decir esto? Que a futuros trabajos, mientras yo más control le ponga a un sistema de iluminación, más voy a poder ahorrar en consumo. ¿Ya? Entonces esa sería la puntualización, ¿no? La puntualización respecto a esta pregunta. Para posibles otros trabajos, ¿sí? Si es que alguien quisiera continuar el trabajo suyo, ¿qué le tocaría? Mejorar el control o aumentar el control de la iluminación. Y de esta manera él ya sabe que va a tener un menor consumo. ¿Ya? Entonces esa sería, creo yo, la conclusión, la relación más importante, ¿no? De todo el proyecto, de para qué se hizo el proyecto, por qué nació la problemática y qué es lo vinculante de lo que se plantea con los resultados obtenidos. Sí, bueno, lamentablemente no le escuché toda la explicación, pero entiendo que iba por ese camino. Listo, de mi parte no tendría más inquietudes. Ok, gracias, ingeniera. Bien, estudiante, señor Jean-Pierre Alcibar. Bueno, en este caso también tengo una pregunta puntual, en este caso. Si bien, como mencionaba el compañero, el ingeniero Alejandro Novillo, al momento de nosotros realizar un proyecto, no es que todo nos va a salir bien, porque al darle solución a una problemática que estaba existiendo, también puede ser que se generó otra problemática. En este caso, usted habla de que la problemática en el curso era que la iluminación, en este caso al momento de partir de las 6, de 10 en adelante, quedaban encendidas. Entonces, el circuito que usted montó en las aulas fue de desconectar los interruptores y colocar su circuito de automatización, sus sistemas de automatización en la parte superior de las luminarias. ¿Estoy en lo cierto o también el circuito fue independiente, colocar tanto lo que es interruptor con lo que fue su sistema de sensores? No. Se eliminaron se eliminaron los interruptores y quedó operativamente solo los sensores de movimiento. Ya listo. Ok. Por ahí va mi pregunta. Entonces, si bien, como usted indica, se mejoró en lo que es la parte de la reducción de lo que es el ahorro energético, pero también se fomentó o se incrementó un problema para la parte o la planta docente a la impartición de clases. Entonces, cuando teníamos los interruptores, los circuitos estaban separados y al momento de que el docente iba a realizar una proyección, el docente podría controlar lo que era la iluminación. Yo adelante no necesitaba iluminación, porque colocaba mi proyector, apagaba en este caso lo que era el circuito y podía yo trabajar tranquilamente. Al momento de no contar ya con un control, en este caso por medio de los interruptores, ¿qué sucedió? Que la proyección, en este caso, con el enfoque que nosotros utilizamos, ya la visibilidad no era la misma, o sea, no se distinguía en este caso la diapositiva, entonces generamos otro problema allí. Entonces, no sé si usted se percató al momento de que implementó su proyecto, en realizar varias visitas, cómo estaba funcionando su sistema. Bueno, después que realicé la implementación, bueno, sí realicé varias visitas, incluso ahí recibían clases unas chicas, creo que era de colegio, escuela, no sé qué mismo era. Yo les preguntaba a ella y me quedaba viendo también a observar cómo era el funcionamiento después de esta instalación. Les pregunté a muchas de ellas, me dijeron que bueno,
a veces se encendían, tenían que estarse moviendo para que se encendieran las luces. Entonces, ¿qué procede? Como eso trae tres opciones el sensor, entonces procedía a subirle más el tiempo y a bajarle un poco la luminosidad para que se encienda más de noche y no ocasionar esos problemas. Ya, bueno, en este caso, en lo que es la parte, como usted manifiesta, que su proyecto iba a reducir lo que era el consumo energético, allí contribuyó. Pero desde el punto de vista, en este caso, académico, se debería, en este caso, haber realizado un diálogo con los docentes para ver cuál fuera el beneficio, qué se podría mejorar, en este caso, en su proyecto a futuro, que eso usted la podría, en este caso, indicar en sus recomendaciones, porque en sí, desde el punto de vista académico, de la parte docente, de los docentes que en este caso se quejaban por el problema con la implementación de sensores, diríamos que la implementación de los sensores en las aulas no han sido realmente convenientes instalar ese sistema. Entonces, si bien el proyecto, como indico, ya estaba realizado, pero también en las recomendaciones tú tenías que haber entrevistado a los docentes y dar tus recomendaciones. En sí, ya tú solucionaste un problema, pero también recomendar, en este caso, que la utilización de los sensores, en este caso en las aulas, se hace un poco o presenta dificultad al momento de la impartición de las clases. Bien, eso sería en este caso lo que quería comentar con lo que respecta a la defensa del estudiante, el aporte quería dar. Bueno, si ya no hay más preguntas, vamos a deliberar el tema de la calificación. Entonces, le pido de favor al tutor y al estudiante Alcibar que se desconecten, que unos 5 minutitos deliberamos para dar la calificación. Se vuelve a conectar. Okay. Gracias. A ver, me falta un... ¿Dónde está Cristian Angulo? Me falta él. A ver. Esperemos, creo que tiene problemas de conectividad. Una consulta, sí, ¿la grabación era solamente la intervención del estudiante o sigo grabando? No, ahí lo paro un momento y cuando ya le voy a dar la calificación, ahí vuelve a grabar.